Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy aquí hoy desde el Centro Cultural de la Municipalidad de San Borja. Estoy haciendo la transmisión en vivo. ¿Y dónde está? A ver, ¿ven? Siempre me pierdo yo. Este es el Centro Cultural de la Municipalidad de San Borja. Así es. Sí, yo creo que déjala abierta porque hace calor. En lugar de meterme acá, me metí al baño. Ya, dice que no nos preocupemos. Ah, perfecto, muy bien. Que va a estar pendiente. Claro, perfecto. Sí, pues ya que él les diga que estamos aquí, yo ya estoy grabando. Vamos a ver. Mucho gusto. Ya es. Ahora sí ya está conectado, vamos a ver. A ver. Sí, así dice. Literalmente. Están regios los dos. Los dos están regios. Creo que viene bien estar en el quirófano. Exactamente. Y de vez tú ya te has tomado esto como un deporte, entras y sales del quirófano. Realmente. Es una cajita de sorpresas. Se va saliendo, va saliendo como Bueno, todo se está quedando grabado. Como pueden ver, estamos en dos cámaras hoy. Creo que ya estoy en Facebook. Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas de Ventana Abierta? Son exactamente las 7 en punto de la noche de hoy, lunes 30 de marzo. Se nos fue marzo del año 2026. Estoy acá, como ustedes pueden ver en la cámara, reunida en el Centro Cultural de la Municipalidad de San Borja, gracias a la generosidad de Carmen Colmenares, que ha tenido a bien prestarnos este ambiente para poder nosotros el día de hoy tener una reunión presencial de nuestro club de lectura de la comunidad de Ventana Abierta. El día de hoy vamos a trabajar este texto, que creo que en pantalla no se ve muy bien por la luz, pero es el texto Siete paseos por la niebla de Geneva Fernández. Entonces voy a presentar un poco la edición, comentarla de manera general, para luego darle pase a nuestros distinguidos invitados que ya nos acompañan aquí de manera presencial, así que ustedes van a poder tener estos comentarios. Voy a decirles algunos datos de este libro porque es una edición que está digitalizada con autorización de la autora, una edición que ya no se encuentra en su versión en físico, es una edición agotada porque este libro ha sido muy exitoso para la carrera literaria de la autora, que es Geneva Fernández. Este libro se publica por Campo Letrado Ediciones el año 2015, ¿no? Tuvo una edición de 500 ejemplares y salió en mayo del año 2015. Obviamente, los 500 ejemplares desaparecieron, incorporando de esa manera a Geneva Fernández a este maravilloso panorama de la literatura fantástica escrita por mujeres en el Perú, que es un género, ¿no? Poco trabajado, digamos, hasta estos años, del año 2000 en adelante, es que las mujeres van a incursionar también en la literatura fantástica y en algo que seguramente, si ustedes son muy acuciosos y han googleado, se han podido dar cuenta que ella forma parte de una antología que publicó hace algún tiempo la Casa de la Literatura, que se llama Narradoras Peruanas de lo Insólito, porque creo que es más que lo fantástico, lo insólito, lo que transcurre en estos 7 textos, 7 cuentos, que son estos 7 paseos por la niebla, que me encanta además el título. La profesora Françoise Aubin, que es además doctora en literatura, una peruanista, una escritora francesa, radica en Francia ella, pero es una experta en literatura peruana y quiero referirme precisamente a ella porque creo que ella hace una síntesis muy dinámica de lo que es este libro en especial y cómo de alguna manera ha marcado la carrera de nuestra autora. Ella es profesora emérita de literatura latinoamericana en la Universidad de París. Es una especialista en filología, en psicoanálisis, y ella en la página que ustedes pueden googlear también, que se llama Las Críticas, que es una página que difunde el trabajo de las escritoras en general, del mundo entero, y esta página en especial referida a mujeres. Ella hace un planteamiento que a mí me gustó mucho cuando lo encontré y recordé a
a Françoise porque con ella hemos estado en varios momentos en París. Siete paseos por la niebla, dice la crítica, así se titula el libro de cuentos de Geneva Fernández, quien afirma con originalidad su pertenencia a un género cuyos límites son borrosos. Y yo creo que eso es la literatura fantástica, ¿no? Que va a jugar con muchos elementos difíciles de definir, coincido plenamente con ella, es decir, el género de lo fantástico. El género de lo fantástico es eso, de tradición rica, si bien subterránea, en el Perú. El libro, que consta de 7 cuentos, muestra una gran coherencia, tanto temática como estilística. Señalaremos ante todo que los protagonistas son en su mayoría personajes femeninos, como lo indican ya algunos nombres desde el título de los cuentos. Por ejemplo, Yolanda, Evelina. Parece ser un requisito esencial para sentar las bases de todo mundo sensible, indispensable en elaboración a lo fantástico. Los niños, jóvenes, mujeres más maduras, todos son a la vez ingenuos, propensos a la ensoñación, a la fantasía. Esa es una condición muy especial de estos personajes, pero también son crueles, señala François Aubin, despiadadas, hasta maléficas, ¿no? Jugando un poco allí con la tradición del cuento clásico, hasta maléficas, supervivientes de otros tiempos, que también es una condición netamente femenina, dadas las circunstancias de que las mujeres hemos estado silenciadas durante muchos siglos, entonces los hombres tienen en eso una gran ventaja, porque eso no es novedad para la cultura masculina, mientras que para la cultura femenina sí lo es. La coherencia también, señala François Aubin, está en la contextualización de las historias en lugares cuya topografía suena a lectores peruanos o hispanoamericanos. Lima, claro, pero también está Buenos Aires, está México, está Madrid, y en ciertos cuentos peruanos, ¿no? También el escenario de la sierra, de la costa y de la selva, algo que François Aubin nota como una condición especialmente que la vincula, ¿no?, a Geneva Fernández con, por ejemplo, Ribeiro, con, por ejemplo, Vargas Llosa, que tienen esta capacidad de trabajar en diferentes escenarios. En cuanto a lo que podría llamar estilo, digamos, dice François Aubin, que Geneva Fernández utiliza la amplia gama de resortes fantásticos, desde esa intranquilidad que invade poco a poco el mundo real hasta elementos terroríficos que nos hacen cruzar la frontera de lo racional. Es que de eso se trata, ¿no? Y creo que aquí el tópico es muy pertinente, lo insólito. Entonces, después de esta introducción, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Antonio González Montes, que es nuestro crítico literario invitado hoy, para que pueda dialogar con nosotros sobre este libro. Doctor Antonio, tenga usted muy buenas noches. Lo estamos viendo en pantalla doble. He movido la cámara para que estén las dos cámaras apuntando a todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación de la Municipalidad de San Borja, de su centro cultural. Gracias a esta iniciativa estamos reunidos tanto con el público invisible, fantástico, virtual, como también con personas más, más preciso, más entrañable, diría yo. Bueno, mi idea es animar a los lectores a que lean a Geneva Fernández. Y ya hemos escuchado los comentarios de Eliana y también las apreciaciones de esta peronista francés, François Couvet. Y yo también coincido, pero insisto, en que realmente la lectura de estos textos es una lectura placentera. Y por eso recomiendo que se aproximen a estos relatos. Efectivamente, en la mayor parte de los 7 cuentos, y ese número 7 también es simbólico, alude a los días de la semana o al número de las artes, en fin, a los planetas que rodean la Tierra. Yo conocí a Geneva en San Marcos, a través de un curso en el cual tuve oportunidad de leer uno de los cuentos más hermosos que ha escrito Geneva. Y quiero
también no olvidarme, con este libro, y ya te agotó, efectivamente yo he tenido que manejar esta copia o esta fotocopia. Ahí tuve la oportunidad de leer cuentos que se llaman Antes que caiga la noche. Lo interesante es que este cuento está escrito como si fuera una carta de una amiga a un amigo que se llama Carlitos. Pero este cuento además habla de un viaje dentro de la ciudad. La protagonista nos va a sorprender al final con su identidad. La protagonista es una joven limeña, Mira Florina, y ella pues frecuenta el Parque Kennedy, donde todos nosotros hemos estado en más de una oportunidad. Bueno, y frecuenta allí, y entre las muchas cosas que se puede apreciar en ese parque histórico están los gatos. Y la narradora ama a los gatos. Pero ya saben ustedes que la presencia de los gatos en el Parque Kennedy ha sido un problema para la alcaldía, y según lo que señala precisamente la narradora, hubo un momento en que la municipalidad amenazó con envenenar a todos los gatos o destruir esos lugares donde discurren estos animales, pero diálogo entre los aficionados a los gatitos, y quedaron en que sí podían permanecer los gatitos en el lugar, siempre y cuando hubiera un grupo voluntario de personas que se encargaran precisamente de que estos animales no causaran tropiezos allí en ese lugar tan amable. Bueno, entonces ahí diríamos se inicia eh, la presencia de lo fantástico, ese acercamiento al mundo de los animales, especialmente al gato, que dicho sea de paso, es un personaje literario ilustre. Ya lo había empleado Edgar Allan Poe, entre los peruanos, por ejemplo, Winston Borrillo también le ha dedicado un poemario a los gatos, y seguramente otros autores también han empleado a este personaje. Por eso yo me voy a concentrar solo en ese texto para poder luego escuchar también las apreciaciones de mis queridos amigos. Entonces decía que en este cuento, para tratar de dar la luz en esta niebla que efectivamente es la realidad, y más cuando es una realidad como Lima, donde en invierno apenas podemos reconocerlo. Entonces, en este cuento, la narradora, una narradora en primera persona que hemos dicho que escribe una carta a Carlitos. ¿Dónde está Carlitos? Carlitos está en Madrid. Y quien escribe la carta es simple y llanamente un personaje que ha pasado por un proceso de metamorfosis. Es decir, esta chica, esta joven Miraflorina, que vio los gatos allí en el Parque Kennedy, luego a través de un largo proceso se fue identificando con estos animales y finalmente logró transformarse en una gata. Pero una gata que corre peligro en el Parque de los Jardines de Madrid, porque como siempre hay jóvenes violentos que también los persiguen a ellos. Entonces, en esa nueva situación dramática, la protagonista, que está muy contenta de ser gata, de pronto se siente amenazada. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Enviarle una carta a Carlitos. Y le dice a Carlitos: Carlitos, ¿sería posible que me des albergue en tu casa a una gatita pequeña que viene con una piedrita pequeña que la gatita había recogido en unas famosas ruinas que dan en Sevilla, en España? Entonces ahí ella ve esa piedrita, y con esa piedrita se identifica y le escribe esa cartita. Y yo estoy seguro que Carlitos, de hecho, le dijo: vente acá. Ese es el comentario que quería hacer solamente, pero sí también he leído con mucho interés los otros textos, y solo probablemente para terminar, una breve acotación sobre otro cuento muy lindo que se llama La Pequeña Compañía. La Pequeña Compañía. Y ahí habla del tema de la migración, pero ojo, de la migración de la costa a la sierra.
cuando lo usual es que sea al revés. Pero yo que he vivido la experiencia de nacer en Lima y luego ser criado y abrir mis ojos en la sierra, luego venir a Lima a los 10 años de manera súbita y luego volver ya después muchas veces, llego a esta conclusión, que cuando uno viaja de la costa a la sierra, uno viaja en el tiempo, desde el presente hasta el pasado. Y viceversa, cuando uno viaja de la sierra, es mi experiencia cuando yo a los 10 años, de manera súbita, me encontré con Chimbote, pues Chimbote era del siglo XX y Pueblo estaba en el siglo XIX, XVIII. Entonces, este cuento de la pequeña compañía habla de la migración de la sierra a la costa. Perdón, de la costa a la sierra. Ese es, de la costa a la sierra. Bueno, con estas palabras, pues concluyo mi pequeña presentación a este maravilloso libro de Diego Rey. Así es que siempre recomendaremos. Muy bien, turno ahora de Nora Acevedo. Nora, adelante, te escuchamos. Permíteme un ratito. ¿Quieres el libro? Texto para texto. Estamos hoy acá de manera presencial, se dan cuenta que es diferente cuando estamos en presencial a cuando estamos en virtual, pero es genial porque nos podemos ver todos aquí. Sí, yo quería decir que estoy muy sorprendida, gratamente sorprendida por el talento de Yediva, ¿no? Desde el título nosotros podemos observar, ¿no? Siete paseos bajo la niebla, es decir, que la niebla, aparte de ser un título muy sugestivo, la niebla es una característica muy importante de la ciudad de Lima, ¿no? Y todos estos personajes de todos los cuentos están inmersos en esa niebla, ¿no? Lo que comentaba Eliana, que es como una... Y además ella utiliza unas metáforas preciosas, porque dice que es como un halo, como el velo de una hada, o de, no sé, de un elemento mágico, ¿no? Cuando leí, en algunos me acordaba yo de los elementos del realismo mágico, por ejemplo. Permíteme ese textito para ver el cuento que quiero yo situarme, ¿no? Todos tienen elementos fantásticos muy evidentes, pero como dices tú, los personajes tienen un peso precioso porque efectivamente habla por ejemplo, hay un cuento que yo, Rutka, o la historia de algunas flores extrañas. Sí, por ejemplo, ese me cautivó, pero de principio a fin, y lo he leído 2 veces porque no podía comprender algunos elementos, porque ella junta no solamente lo fantástico, sino con algo terrorífico. Entonces yo decía, ¿qué cosa es? ¿Es fantástico, terror? ¿No? Entonces hay una mezcla que no es usual, que es inusual en ella, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de la juventud, me hizo recordar a la chiquititud, es decir, a la época del colegio, ¿no? Y como decía Eliana, también la crueldad de los chicos, ¿no? Como a ella, como a Ruska, que es este personaje polaco de este cuento, esta niña que es totalmente diferente a las demás, siempre estaba con la cara metida con un libro, que también es una cosa diferente. En Europa podemos ver a los niñitos muy chiquititos con los libros o los trenes, pero en Lima, ¿no? Es diferente, ¿no? Bueno, pero ella es un personaje polaco, pero es un personaje raro, por eso que ella se ve envuelta en el acoso escolar, ¿no? En el bullying. Entonces, y esa crueldad para decirle la chica basura, ¿no? Entonces, me chocó tremendamente, pero después me hizo recordar que estas cosas suceden en el mundo, ¿no? Pero que es terrible como la cobardía de los propios chicos, ¿no? Y también, digamos, el manejo que ellos tienen que tener, porque bueno, del colegio tú no sales ciertos años, y cómo tú también te cubres y no dices nada para que tú no te conviertas también en un elemento como una bolsa de piñata con los demás, ¿no? Pero, y de pronto se descubre que esta chica no era tan rara como decía, cuando esta niña, que era su mejor amiga, va a su casa y descubre unos elementos que la maravillan, ¿no? Como se dice, unos inventos que había creado la tía, y de pronto ella se va sumergida en una serie de eventos que la marcan, porque, bueno, al final termina porque tienen que leerlo, no les puedo contar todo. Así es, tienen que leerlo. No podemos spoilear. No podemos, pero ella termina marcada con
garras y unas cosas moradas en el cuerpo, porque ha sido sujetada por ese ser, ese personaje fantástico que parece Un alienígena. era un alienígena, efectivamente, ¿no? Y entonces la historia te atrapa de principio a fin. Yo, la verdad, es que estoy muy sorprendida por la capacidad, la genialidad de Yenima de transportarnos a esos, y además que tú sabes que es fantástico, pero tú te lo crees. Te convence. Te convence. Te convence. Y esa es la capacidad que tiene este tipo de textos de convencerte y de hacerte dudar. Porque dije, es alienígena, y empecé a mi cerebrito, ¿existe lo alienígena? Me acordé de ese cine, me acordar de esos seres azules, ¿no? Ajá. Y cómo el cerebro tiene esa capacidad para recordar y traerte y acordarte de una serie de cosas que has visto, ¿no? Yo también me acordé mucho de Ribeiro, pero Ribeiro es otro cuento, ¿no? Es otra cosa diferente. Él está más, digamos, con los pies en la tierra, exacto, ¿no? Y es más realista. Es más realista. Exacto. Y ella se va al otro lado, y qué orgullo que sea precisamente un cuento fantástico de la literatura hecha por mujeres, ¿no? Qué orgullo, porque no es usual ver eso. Me acordé también un poquito de Clarice. Clarice Lispector, Así claro, es, me acordé muchísimo de ella. Claro, me acordé muchísimo de ella. Pero bueno, yo los invito con mucho entusiasmo a que lean a Ledic, para que lean su obra, para que vean, hay que prestarle mucha atención a la revalorización de los textos femeninos, que son tan lindos porque tienen otra mirada, otras formas de ver, ¿no? Y contrastarlos con otros autores, ¿no? Hombres y mujeres, porque de eso se trata, de enriquecernos a través de la lectura. Muchas gracias. Gracias a ti, Norita. Beto, ¿tú quieres agregar algo? Gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación. He venido a acompañar a mi esposa, yo no he leído la obra, pero ahora ya está motivado para leer ese cuento. Quiero resaltar la promoción que estás haciendo sobre la literatura escrita por mujeres. Te felicito por esa actividad tan importante, ¿no? Que sirve para utilizarnos a todos. Gracias. Gracias, Beto. Bueno, esas han sido las participaciones de las personas que se encuentran aquí hoy en este lindo espacio del Centro Cultural de la Municipalidad de San Borja, desde el que estamos transmitiendo hoy. Voy a ponerme aquí, quiero que siga apareciendo todo el panorama para que todos vean que estamos aquí conectados. Creo que tenemos a María del Rosario Escafa, que está conectada con nosotros desde Zoom. ¿Quieres agregar algo, algún parecer, mi querida Rosarito? Adelante, el micrófono es tuyo. Activa tu micrófono y te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, a mí, como dijo Nora, me gustaron mucho todos los cuentos y me sorprendió mucho que fuera una mujer, ¿no? Porque parece como que esto está vedado a las mujeres, ¿no? La literatura fantástica. Y realmente el cuento que, digamos, todos tienen esta dosis de misterio y de cosas así, ¿no? Pero uno que al volverlo a leer, porque lo leí 2 veces y me terminó, digamos, no que me sorprendió, sino que me dejó como más, es esa, Una noche en las dalias. No escucho, a ver. No te escucho, no te escucho. Sí, te decía que sí, que ese texto es un texto bien interesante el que está señalando. Sí, porque digamos, al volverlo a leer descubrí otras cosas, ¿no? Y entonces cuando termina, que ella se queda en su cama y todo, y con esa sombra que la acompaña, realmente un final que, no, muy bueno, realmente me han gustado mucho. De Rutka es tremendo, me parece tremendo. Y bueno, me gusta también porque menciona que está ahí en la Plaza Dorrego, en los mercados, en ese mercado que hay ahí en Buenos Aires. Bueno, no, realmente los cuentos muy, muy, muy lindos, ¿no? Yo no me imaginaba al leerlos, y realmente me ha sorprendido y me han gustado mucho, la verdad que me han gustado mucho. Sí.
Gracias, Rosarito. Sí, la verdad que los textos nos invitan, como ya han mencionado tanto Antonio, Nora, Rosario, a mirar ese universo raro, extraño, que convive con nosotros, pero que a veces no nos atrevemos como que a afirmarlo, ¿no? Creo que como sociedad peruana somos una sociedad que está muy acostumbrada a estos ritos, rituales, tradiciones. Una noche en las Dalias, ¿no? Es precisamente eso, este texto en el que hay una serie de circunstancias en las que la protagonista, que es Natalia González además, se encuentra en la suite de este hotel que se llama Las Dalias. Por eso es que el texto se titula Una noche en las Dalias y definitivamente no les vamos a spoilear, pero vamos a darnos cuenta que este personaje femenino, que además François Oba señala algo que es para mí una característica importante en los personajes femeninos de Geneva, mujeres que toman la sartén por el mango, ¿no? Como decía Josefina Ludmer cuando se refiere a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? El momento en el que nosotras, ¿no? Tomamos la palabra y somos protagonistas de las historias. En esta historia, precisamente, en Una noche en las Dalias, esta mujer se encuentra en el hotel, pero además está preparada para una noche de amor que se convierte en otra cosa, ¿no? Esa noche de amor no aparece así porque al final ella va a tener que cambiar todo ese mecanismo al que ella iba preparada para una historia terrorífica que va a aparecer ahí, ¿no? Y que nos envuelve, nos seduce. Creo que eso es importante. Algo que a mí me gustaría señalar es una idea que no es mía, que es de esta crítica francesa a la que quiero muchísimo y voy a mandar este video a las amigas de Francia, a Mary Madeleine Gladieux, a Yolanda Rigaud, para que le hagan saber a Françoise Aubin que nosotros estamos leyendo la crítica que ella publica precisamente en esta página que es Las Críticas, cuando ella dice, ¿no? Este relato, pues, cuando se refiere a Una noche en las Dalias, este relato fantástico está logrado, ¿no? Con una pertinencia de emociones muy particulares, desde la incertidumbre, la intranquilidad, hasta el miedo y el terror. Eso es algo importante, como la graduación de los sentimientos y las emociones se ven a lo largo de los 7 textos. Otro de los tópicos que yo creo que de alguna manera envuelven todo el texto es el tema de la migración, ¿no? La migración de dentro, la migración de fuera, el cómo nos vemos los seres humanos. ¿No? Y el por qué somos tan tortuosos, ¿no? Entre unos y otros. Cuando deberíamos tendernos la mano, lo que nosotros hacemos es lo contrario, ¿no? Entonces, de alguna manera, también ese tópico nos va mostrando lo complejo, ¿no? Que es ser migrante desde cualquier parte. Puede ser un migrante de dentro de un país, como puede ser un migrante extranjero al país, pero incorporarte a una cultura, entender todos los códigos culturales que implica un país, creo que no se logra ni en un año ni en dos. Creo que incluso muchos de los extranjeros que llevan 20 años o más viviendo en nuestro país todavía no Bueno, logran entender, ¿no es cierto, Rosario? te lo digo yo que este año hizo 20 años que yo estoy viviendo en Lima. 20 años en el Y Perú. hay cosas que todavía para mí son incomprensibles digamos, o son tan diferentes al medio donde yo me crié, ¿no? Es así. Y lo que quería decir respecto a este cuento de las Dalias, que el personaje, que es esta chica, Natalia, cómo ella cuando empieza a salir, cuando llega a su casa y se va a pasear al parque, cómo se va como introduciendo, ¿no? Es lo que yo siento, ¿no? Como que se va introduciendo en toda esta, como en este clima, ¿no? De que la lleva después al hotel, porque ella iba a ese parque, entonces, porque al principio no iba al parque, y se quedaba en su casa mirando televisión, pero un buen día empezó a salir y medio como que ella también se envuelve como de un misterio, ¿no? En la atmósfera, sí, eso es muy Sí, importante. El juego sí, con las atmósferas, las emociones y las sensaciones son muy bien logradas en sí, este sí, sí, libro de sí. Geneva. Creo No, que no, toda muy la bueno. crítica señala eso. Y sí, muy buen aporte, Rosarito, porque sí, aquí el complemento de lo climático, el cómo los seres humanos de alguna manera somos eso, seres de costumbres, ¿no? Nos vamos
dando el permiso cuando queremos, ¿no? De disfrutar, de vivir, de hacer, de participar. Entonces creo que un poco este personaje juega con esas emociones, con esas sensaciones y con esas ambigüedades que también son propias de todos nosotros, ¿no? Y sobre todo las mujeres, porque creo que las mujeres tenemos como que múltiples, somos multitask, ¿no? Entonces mientras estamos cocinando, estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, en lo que vas a hacer más tarde, en el hijo que llega del colegio, en lo que le vas a dar para la lonchera, la ropa que se te va a quemar si no terminas de sacar la plancha, la lavadora. Entonces, como que estamos programadas, los hombres no, tienen otra manera, ¿no? Otra forma, ¿no? De ver neurológicamente las cosas. Y eso es lo que hace que seamos seres complementarios. El día que entendamos eso, tenemos todo ganado. Por eso es que nos necesitamos, tanto hombres como mujeres. El día que encontremos ese equilibrio, ¿no? Que de alguna manera es esa sensación que te dejan estos textos, ¿no? O sea, estamos, ¿en qué ámbito deseamos vivir? ¿En la realidad? ¿En la fantasía? ¿En lo sórdido? ¿En lo insólito? ¿No? ¿En lo tremebundo? ¿No? ¿En la magia? ¿No? Nosotros elegimos. Y creo que eso es lo que nos permite un texto tan rico como el de Geneva Fernández. Voy a darle la palabra al doctor González Montes. Adelante, doctor, lo escuchamos. Otro aspecto que quiero destacar, dos aspectos brevemente. El buen manejo de las técnicas narrativas que tiene Geneva Fernández, mediante las cuales va persuadiendo al lector, le va dando datos y que esos datos motivan así a seguir adelante para ver en qué acaba esa historia. Y también quería destacar que la narradora, y no es sino el alter ego de Geneva Fernández, es muy aficionada al cine. Y a propósito de ello, justamente en el cuento Una noche en las Dalias, se menciona, y eso a mí me conmovió, se menciona una novela de Boris Pasternak, Premio Nobel de Literatura 1957, con el doctor Shiva. Exacto. Y no sé si... Claro. Sí, de hecho. Son más jóvenes. Yo tenía una linda edición que me regaló Aida Blum de doctor Chivago, que ya no la tengo, se picó. Algo positivo que ella te lleva. Te lleva. Así es. Entonces, ya yo de la película no me acordaba mucho. No leí novela, pero entonces acudí a Vargas Llosa. Y en su libro, La verdad y las mentiras, hace un comentario del doctor Chivago, de cómo esa novela es una temática amorosa. Exacto. Que está de alguna forma vinculada con los acontecimientos de la Revolución Rosa. Pero dice Vargas Llosa que definitivamente lo personal, lo íntimo, es más importante. Exacto, es más importante que el contexto histórico. Gracias, doctor González Montes. ¿Algo más que agregar, Nora? Solamente decirles de que sí, efectivamente, para completar un poquito lo que decía Antonio, que estoy totalmente de acuerdo, me dije qué lindo, porque como esa intertextualidad no es tan rica, te lleva a otro autor y después, si no lo recuerdas, investigas sobre él y profundizas, ¿no? Y sobre todo, yo quería comentar los finales, que los finales son todos abiertos. Sí. Hay un misterio ahí, hay algo al lado, ¿no? Exacto, hay una magia. Hay una magia de amor que como la niebla, que no se sabe a dónde va y que cada lector, desde su mundo interior, tiene que hacer lo suyo, ¿no? Digamos que ella ha hecho su parte y nosotros hacemos la nuestra. Exactamente, ese es un juego muy bonito. Eso tiene mucha razón, Nora, porque Geneva Fernández es uno de esos autores, ¿no? Que te deja con esas sensaciones. Voy a poner la máquina un poco más acá, si no invado a los compañeros que están acá. Es esa sensación de que tú también eres partícipe de la literatura. Algo que no debemos olvidar es que nosotros como lectores también participamos de los textos. Entonces, sin lectores no hay literatura, ¿no? Entonces, nosotros además, a mí me gusta este tipo de autores como Ribeiro, como Vargas Llosa, ¿no? Como tantos otros de la literatura mundial que nos dejan esos finales abiertos, como que nosotros podemos inventar nuevas historias a partir de las historias ya planteadas. Y creo
que ese juego, ¿no? Ese juego que se establece entre el pacto ficcional, entre el autor, el narrador y la historia contada, es lo que hace que este circuito se siga manteniendo vivo entre todos nosotros. Carmen Colmenares también está en línea, no sé si Carmencita quiere decirnos algo, si Carmencita quiere decirnos algo, puede activar su micrófono, pero creo que vamos a ir cerrando esta parte porque nosotros nos vamos de aquí a tomar café, porque la excusa de venir a San Borja es venir a saludar a las amigas y a los amigos que están por acá, Muy así bien, que de muy aquí bien, muy nosotros, bien. nosotros vamos a seguirla, a seguir hablando, espero que no nos perdamos en la niebla limeña, ¿no? Pero no, aquí seguiremos charlando, quiero darles las gracias a los que han podido venir hoy, como son Nora, Beto, que siempre es el fiel compañero de Nora, que estamos aquí pasándola tan, tan bonito, hablando de literatura, hablando de un libro que además es un hito, creo yo, para este nuevo tópico que es la literatura de lo insólito. Yo los invito a revisar la literatura de lo insólito. Hay muchas narradoras peruanas que son narradoras de mi generación para adelante, es decir, que tienen de menos de 50 años, ¿no? Porque Yeniva está en mi generación. Yeniva manda, por supuesto, un saludo a todos ustedes. Ella tiene a sus padres un poco delicados de salud y es por eso que ella no ha podido ingresar a la sesión el día de hoy, pero ella agradece a todos y cada uno de ustedes por leer este libro e invita a algunos editores que quieran reeditar este libro, porque creo que hoy más que nunca necesitamos revalorar el trabajo de nuestras escritoras. Esta es una edición agotada, entonces si por ahí algún editor o editora nos ve luego en diferido o nos está siguiendo en la transmisión en vivo y quiere volver a publicar una nueva edición de 7 paseos por la niebla, pues son bienvenidos, porque creo que este libro funciona muy bien para el nivel escolar. Por ejemplo, creo yo que el tema del bullying, el tema que se da aquí en este cuento y el tema de la migración son ahora temas que están sucediéndonos en estos momentos. Entonces son temas cotidianos ahora. Quizá en el momento en el que aparece este libro ya estaban esos temas, pero hoy más que nunca están como subrayados por los mismos conflictos sociales y el mismo mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viviendo en una época de guerra. Es increíble, pero así es, aunque uno piense, ¿no? Y yo nunca, siempre se los digo a mis alumnos, yo pensaba que las guerras habían quedado en mis libros de historia, ¿no? Que nunca más iba a volver a pasar algo así. Sin embargo, la realidad nos contrasta otra vez contra el suelo y te dice, pues no, eso no es así, ¿no? Entonces, creo que estos tópicos que se plantean en cada uno de estos cuentos están más vigentes que nunca, así que valdría la pena hacer una edición y una edición que realmente llegue a las escuelas, que llegue, ¿no? a la mayor cantidad posible de lectores y lectoras de nuestro país, porque creo que también aprender a valorar y revalorar el trabajo de nuestras escritoras nos invita a conocer un poco de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestra producción literaria, y es creo que urgente y necesario ahora que se hacen tantos eventos de literatura femenina, ¿no? Que antes eran como que escasos, uno que otro, ahora no, ahora vemos un gran interés, pero ese gran interés por la producción literaria femenina tiene que estar de la mano también con la edición de esos libros que ya no se encuentran, ¿no? Tantas escritoras, entre ellas Yeniva, Catita Recabarre, en fin, son varios nombres, ¿no? Hay más de 200 escritoras que esperan ser publicadas. Con eso termino esta linda reunión, me voy a tomar café con los amigos aquí, les doy las gracias y nos vemos en la próxima edición de este taller de lectura. Ya les pongo en el grupo de WhatsApp el libro que leeremos, ¿no? Y la próxima reunión también fijaremos fecha para ver cuándo nos reunimos para seguir conversando y dialogando. Que tengan Muchas todos muy gracias, buenas noches. Eliana, Nos gracias vemos. a todos. Hasta una próxima edición. Gracias. Despídanse, chicos. A su disposición. Ay, Carmencita, ahí está Carmencita. Adelante, Carmencita, te escuchamos. Querida Elianita, Norita, Manuel y Alberto, por favor, este espacio, este local, siempre a su disposición, porque es muy importante que demos a conocer toda la creatividad de nuestras escritoras mujeres en nuestro país. Entonces, por favor, bienvenidos
una vez al mes puede ser, como les Sí, parezca. nosotros ¿Sí? nos reunimos una vez al mes. Genial. Entonces, bienvenidos y estamos en comunicación. Cariños y felicitaciones. Gracias, Carmencita, por cedernos. Esta tu casa. Gracias, nos Con vemos. mucho Hasta una amor. próxima Adiós. Nos reunión. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.